Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 11ª clase de escuela dominical de cuarentena. Yo estoy muy contenta porque hoy es la última clase de nuestra serie 5 hombres fuera de serie. La historia de 5 hombres que demostraron el amor de Dios al mundo y nos enseñaron cómo seguir a Jesús. Hablamos de Jesús, por supuesto, nuestro gran maestro, hablamos de Esteban, hablamos de Felipe, hablamos de Pablo y hoy vamos a hablar de Timoteo. Pero para aprender de Timoteo, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia. Este es Timoteo. Su mamá, Eunice, y su abuela Eloida le enseñaron desde muy pequeñito la palabra de Dios. Ellas amaban a Dios y criaron a Timoteo en el amor de Dios. Timoteo conocía las Escrituras y por eso cuando alguien le habló de Jesús a su mamá, a su abuela y a él, pudieron reconocer fácilmente que Jesús era el Mesías. Ahora Timoteo era un creyente en Cristo y estaba muy feliz de poder amar y servir a Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de un montón de lugares donde estuvo el apóstol Pablo? Bueno, Timoteo era de Listra. No sabemos si Timoteo conoció a Jesús durante el primer viaje misionero de Pablo, eso la Biblia no nos cuenta. Lo que sí nos cuenta es que cuando conoció a Jesús, a pesar de que su ciudad era muy pagana y creían en muchos dioses falsos y hacían muchas cosas malas, él se guardó para Dios y siguió la palabra de Dios al punto de que en 2 ciudades hablaban muy bien de él. Eso quiere decir que tenía un buen testimonio. El joven Timoteo era muy buen creyente. Este es Pablo, nuestro amigo Pablo. Él había sido un gran perseguidor de la iglesia al punto de ir de ciudad en ciudad a buscar a los nuevos creyentes para apresarlos y tal vez matarlos, pero luego de conocer a Jesús personalmente en el camino a Damasco, se convirtió en un gran predicador, un predicador incansable. Ahora Pablo va a emprender su segundo viaje misionero. ¿Y saben por qué ciudad va a pasar? ¡Sí! ¡Por Listra! Imagínense Pablo y Timoteo. Esos 2 caminos están a punto de encontrarse. Pablo necesitaba pasar por Listra porque sentía en su corazón el deseo de ver cómo estaban los hermanos que habían creído por medio de su predicación. Quería animarlos, quería conocer los nuevos creyentes. No era fácil ser un creyente en un mundo lleno de pecado y sobre todas las cosas, un mundo que tenía muchísimos dioses para adorar y los creyentes eran como los que iban contra la corriente, bueno, como hoy en día. Y entonces Pablo quería animarlos, quería conocer a los nuevos, quería tener un tiempo también de predicación en esos lugares. Cuando llegó a Listra, muchos hermanos empezaron a hablarle del joven Timoteo. Dijeron que tenía buen testimonio y que era muy bueno en todo lo que hacía. Tanto en Listra como en Iconio, los hermanos estaban de acuerdo en que Timoteo era un muy buen creyente. Entonces Pablo quiso conocerle, por supuesto. Después de conocerlo, le hizo una propuesta. Joven Timoteo, ¿quieres unirte a mi equipo de predicadores? Timoteo decidió que sí quería ser equipo de Pablo y Silas. Así que juntos los 3 embarcaron a la gran aventura de hablar de Jesús a otras personas. Durante 14 años, Timoteo estuvo trabajando con Pablo codo a codo. Es más, fue embajador de Pablo, fue a algunos lugares a llevar la palabra cuando Pablo estaba encarcelado. También estuvo encarcelado él porque saben que había gente que se oponía a la predicación del evangelio. Timoteo aprendió con Pablo, vio todas las cosas que hacía Pablo. Se hicieron tan buenos amigos que Pablo lo llamó en sus cartas Hijo amado. Qué lindo que alguien que ama a Dios nos enseñe, nos prepare y nos ayude a ser cada día más fuertes en Cristo. Así que Timoteo fue entrenado día tras día en penurias y en muchas alegrías también en la predicación del evangelio. Un día la iglesia de Éfeso necesitó un pastor. Todas las iglesias necesitan un pastor. ¿Ustedes saben qué es un pastor? Para los que no saben, un pastor es una persona que Dios llama y dispone
para que cuide y enseñe la palabra de Dios a todos los miembros de una determinada congregación o iglesia, como se le llama popularmente. Pablo habrá pensado, ¿a quién podemos nombrar pastor? No cualquiera puede ser pastor. La Biblia nos enseña que los pastores tienen que tener ciertos requisitos. Un pastor tiene que sentir que Dios lo llama a pastorear. Es decir, que cuando decide ser pastor, tiene que ser voluntariamente y desinteresadamente. No puede ser para que lo llamen pastor. No tiene que ser ese su afán, como por ejemplo ser famoso o volverse rico, porque esas cosas no van a pasar, porque la voluntad de Dios es la riqueza espiritual. Entonces un pastor tiene que ser irreprensible, tiene que ser sobrio, es decir, estar siempre en sus cabales, ¿sí? No salirse de las casillas, no tiene que ser iracundo, por ejemplo, eso de que se enoja por cualquier cosa, ¿sí? Tiene que ser prudente. Su voz siempre tiene que estar presta a exhortar sobre el pecado, pero también a animar. No tiene que haber en su boca palabras fuera de lugar. Un pastor tiene que cuidar de su familia, tiene que ser un hombre fiel. Un pastor también tiene que estar lleno de la palabra de Dios para poder enseñar. La Biblia dice que no tiene que ser una persona que no sepa de la palabra de Dios, tiene que ser un maestro de la palabra. Un pastor no tiene que ser un borracho. No, eso no está bien. Tampoco tiene que ser una persona que le guste pelearse con los demás. Eso significa que no debe ser pendenciero, debe ser honesto. Su principal motivación tiene que ser hablar de Dios santo, apartado de todo pecado. Eso es muy difícil, pero quiere decir que nuestros pastores luchan día a día por estar lejos del pecado y cerca de las personas que necesitan de Dios. Y también tiene que tener un buen testimonio delante de la congregación y delante de los demás, para que él pueda hablar sin restricciones de Jesús al mundo. Está medio difícil conseguir un pastor entonces, ¿no? No es fácil encontrar una persona con todas estas calificaciones y además que quiera hacerse cargo de una congregación en Éfeso, un lugar lleno de pecado, lleno de dioses falsos, lleno de mentiras, lleno de hechicería y brujería, lleno de ocultismo y de inmoralidad sexual. ¿A quién iban a mandar? Pues mandaron a Timoteo. Pablo decidió que la persona que cumplía con esos requisitos era el joven Timoteo. Había llegado el momento de separarse. Casi 15 años juntos aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo en el camino de Dios, de todo lo que les pasaba, cosa buena o cosa no tan agradable, habían hecho juntos ese camino. Pero llegó un momento en que Dios llamó a Timoteo a otro trabajo, el trabajo de ser pastor en Éfeso. Pero no se crean que Timoteo y Pablo perdieron contacto. Es más, en la Biblia tenemos cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Esas cartas se llaman Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. En Primera de Timoteo 4, versículos 12 y 13, Pablo anima a Timoteo de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo era un buen pastor y Pablo lo sabía, pero eso no quería decir que todavía podía mejorar. El joven Timoteo ahora era el pastor Timoteo, un joven que se preparó al lado de un gran hombre de Dios y cuando Dios lo llamó, se animó a obedecer. Timoteo, el joven que se animó a pastorear. Todos tenemos algo que Dios está preparando en nuestro corazón. Un llamado especial a una misión que solo nosotros podemos cumplirla, porque Dios nos está llamando a nosotros. Quizás a vos te gusta cantar, quizás te gusta escribir, quizás te gusta enseñar, quizás te gusta cuidar a otras personas, quizás te gusta limpiar. Cada una de las cosas que Dios pone en tu corazón puede ser un posible ministerio. Así que trabajalo, desarrollalo, busca a alguien que te enseñe, así como Timoteo
encontró en Pablo un maestro, busca en tu iglesia a alguien que esté interesado en enseñar, una mujer si sos una niña o un hombre si sos un niño, para que ellos puedan enseñarte, para que ellos puedan instruirte en la palabra de Dios. Contale a mamá las cosas que te gustan hacer, contale a papá las cosas que te encantarían hacer para Dios, y ellos van a ayudarte y van a guiarte para prepararte para ser un gran hombre o mujer de Dios, porque Dios nos llama a todos y para todos tiene algo especial. Así que, ¿qué hay en tu corazón? No olvides que la juventud o la niñez no es excusa. Todos podemos hacer grandes cosas para Dios si nos preparamos y buscamos agradarle. ¿Esperamos? Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y bajamos la cabeza. Amado Dios, gracias por el ejemplo de Timoteo. Y gracias por Pablo, que además de un predicador incansable, también fue un maestro y un padre espiritual muy amoroso. Señor, te pedimos que tú nos formes, que tú nos prepares, ayúdanos a interesarnos cada día más por tu palabra para poder crecer en el conocimiento de las Escrituras y estar listos para cuando vos nos llames al ministerio que tengas preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, esto fue todo por la clase de hoy, los quiero mucho. Un besito gigante, los amo muchísimo y espero que Dios los guarde, les provea y les proteja en este tiempo en que estamos separados. Nos vemos, chao, chao.